Vamos a explicar ejercicios relacionados a las formas de la recta y donde se ven obviamente las características de lo que es una forma de la recta. Aquí me están diciendo que calcule el valor de K. Este valor de K está en el elemento de la coordenada que conocemos como ordenada. Entonces, para entender cómo es que vamos a resolver los ejercicios, debemos de tener bien claros los conceptos de lo que son las formas de la recta. Aquí me están mencionando que tengo una recta y debido a que está igualada a 0, esa es una forma general. La forma general sabemos que únicamente es para expresar resultados. Como solamente es para expresar resultados, no hay nada de lo cual podamos hacer uso para graficar o para obtener la ecuación, porque propiamente es la ecuación. Entonces, tenemos que entender cuáles son los elementos que forman la forma general. Al principio hay un coeficiente que es el coeficiente número 1 y ese coeficiente va relacionado a lo que es álgebra, un coeficiente en una ecuación que multiplica a una variable. Este 3 tiene la misma función, está multiplicando a la variable, pero eso es desde el punto de vista de álgebra y este es un término independiente. Ahora bien, cuando pasamos al concepto de geometría analítica, la forma general me está representando una recta y ese concepto de forma me lleva al concepto de lugar geométrico. Lugar geométrico va a estar asociado a una gráfica. Sabemos que esta forma general la podemos escribir de otra manera y de ahí poder llevarla a la forma simétrica, a la forma pendiente ordenada al origen, para poderla graficar. Pero debemos entender que esta X y esta Y son relacionados a las coordenadas, a la coordenada de todos los puntos que forman parte de la recta. Por lo tanto, cuando aquí me están diciendo que hay un punto que tiene una abscisa que es 3 y una ordenada que es K y que debe de estar sobre esa recta, eso quiere decir que este punto pertenece a la recta y al pertenecer a la recta se debe de cumplir la ecuación. Ahí es donde están los dos conceptos asociados de lugar geométrico y forma. Forma es una manera de escribir. Lugar geométrico hace referencia, entre otras cosas, a un punto que está representando a todos los puntos que están en la gráfica. Por lo cual, esta abscisa y esta ordenada representan un punto que representa a todos los puntos que están en esta gráfica de esta recta. Por lo cual, como este es un punto específico que queremos que pertenezca a esa recta, este punto es básicamente un punto de todos los puntos que están representando. Vuelvo a repetir, es un concepto medio robusto, lo que es lugar geométrico, pero es desde aquí donde se empieza a introducir ese concepto. Por lo cual, como este punto pertenece a la recta, quiere decir que esta abscisa, al sustituirla en esta ecuación, en esa forma general, y esta ordenada, al sustituirla en esta ordenada, se debe de cumplir la ecuación. Por lo cual, basándose en el concepto de lugar geométrico, me permite sustituir los elementos de esta coordenada en el punto que representa a todos los puntos de la gráfica. Por eso es permitido la sustitución. Por lo cual al sustituir, pues solamente vamos a tener una abscisa 3 más un 3 multiplicado por una ordenada que es K menos un 10 igual con 0. Y de ahí, una vez aplicado el concepto de lugar geométrico, nos damos cuenta que esta es una ecuación de primer grado. Y una ecuación de primer grado la resolvemos de acuerdo a lo que sabemos en álgebra. Por lo tanto, lo primero que deberíamos de hacer es revisar la jerarquía de operaciones para ver si hay alguna operación. Me doy cuenta que esta operación sí se puede realizar debido a que son términos semejantes. Y como son términos semejantes, eso me lleva a ver que como es un número positivo y el otro es un número negativo, vamos a aplicar una ley de la resta. Y si aplico la ley de la resta, sabemos que se deja el signo del número mayor. 3K queda igual, dejo el signo del número mayor que es un 10, hago la resta entre el 3 y el 10, dándome por resultado un 7 igual con 0. Seguimos en el campo de álgebra. Me doy cuenta que de aquí, si quiero revisar jerarquía de operaciones, ya la revisé, por eso hice las operaciones que debí de hacer, tomando en cuenta el concepto de términos semejantes, y entonces ahora
ya vamos al concepto de operación inversa. En operación inversa me doy cuenta que aquí hay una resta. La operación inversa, la resta es una suma, suma que voy a realizar en el miembro derecho. Y luego aquí tengo una multiplicación. La operación inversa de la multiplicación es la división, que se debe de realizar en el miembro derecho de igual manera. Y por lo tanto aquí voy a tener un 3. Y eso implica que la K debe tener un valor de 8 tercios. Obviamente podemos aplicar de una vez la ley de los signos, porque voy a dividir este signo positivo entre este signo positivo, de donde me resulta que es un signo positivo, y entonces el resultado es un 8 tercios. Con esto ya sé entonces que el punto P que está sobre esta recta debe tener la coordenada 3,8 tercios. Vamos a continuar con el ejercicio 2. Aquí nuevamente me están pidiendo que calcule un valor de n. Al observar ese valor de la n, veo que la n ahora no pertenece a un elemento de la coordenada, sino ahora está perteneciendo a un elemento de la forma general de la recta. Y me están mencionando que pase por el punto P, donde sí conozco los elementos abscisa y ordenada. Aquí volvemos a aplicar el mismo concepto que habíamos mencionado, que era el del lugar geométrico. Vuelvo a explicarlo porque, insisto, este es un concepto bastante complicado, que es bueno que desde ahorita lo vayamos entendiendo. Esta es una forma general porque es una manera de escribir. Un lugar geométrico es precisamente una gráfica asociado a una ecuación, asociado específicamente aquí a una forma. Como está asociado, esa es la primera parte del lugar geométrico, también viene otra parte del lugar geométrico donde menciona que hay un punto que representa a todos los puntos de la gráfica. Por lo tanto, este punto yo lo veo reflejado en esta abscisa y lo veo reflejado en esta ordenada. En álgebra solamente eran incógnitas. Aquí ya me están representando un punto que representa a todos los puntos de la gráfica. Como estamos viendo ahorita unas rectas, si supusiéramos que esta forma general me representa esa recta, quiere decir que este punto son todos los puntos que forman parte de la recta. Y específicamente hay un punto de coordenadas 1,1 tercio que debe pertenecer a esta recta. Pero para que pertenezca a esa recta, esta n debe tener un valor específico. Debido a esa situación, también yo puedo sustituir, o sea, aplicar el concepto de lugar geométrico, porque esta x y esta y representan un punto, único punto que representa todos los puntos que están sobre la gráfica. Y este punto pertenece a la gráfica, por lo tanto puedo o me permite que esta pareja ordenada la pueda sustituir en la respectiva abscisa y en la respectiva ordenada. Por lo cual, el concepto de lugar geométrico implica que pueda hacer una sustitución. Por lo tanto, al hacer la sustitución, yo tengo un 2 que multiplica a la abscisa de un punto conocido en ese lugar geométrico, que es 1 tercio, menos un 3 por una incógnita, donde precisamente esa incógnita me va a permitir que esta ecuación, esa forma general de la recta, efectivamente contenga ese punto, multiplicado por la ordenada del punto conocido, y ese punto conocido sabemos que es 3/4. Estoy hablando de números racionales, pudieron haber sido irracionales o enteros, más 5 igual 0. A partir de ahí ya estoy abordando otro campo, ya no estamos en el campo de geometría analítica, ya estamos en el campo de álgebra, y entonces en el campo de álgebra necesitamos saber qué es lo que podemos hacer para poder resolver esa ecuación. De aquí observo que esta ecuación tiene un denominador 3 y un denominador 4. Por lo tanto, considerando los conceptos en álgebra, me mencionaban que cuando yo tengo denominadores en una ecuación, para que yo logre quitar esta situación de números racionales, vamos a aplicar la propiedad de la igualdad. La propiedad de la igualdad menciona que la operación que hago en el miembro izquierdo es la misma operación que hago en el miembro derecho. La idea es que la propiedad de la igualdad ahora la hagamos con el mínimo común múltiplo para lograr que el resultado en este paso ya no tenga números racionales. Por lo tanto, multiplico miembro izquierdo y miembro derecho por el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo nos enseñaron a calcularlo en álgebra,
Aquí calculamos factores primos, este no tiene mitad, este sí tiene mitad, luego este no tiene mitad, este sí tiene mitad, luego tercera, y sabemos que el mínimo común múltiplo es el producto de estos tres números. Eso lo podemos hacer mentalmente, es ya por la experiencia que tenemos, que sabemos que entonces el mínimo común múltiplo precisamente es el producto de esos números. Por lo tanto, multiplico el miembro izquierdo por 3, también multiplico el miembro derecho por 3, y multiplico el miembro izquierdo por 4, y también multiplico el miembro derecho por 4. Con eso lo que voy a lograr es que en el resultado que obtenga en este paso ya no haya números racionales. Ahora bien, ya que apliqué propiedad de la igualdad, observo que esta multiplicación se tiene que distribuir sobre todos los elementos de la suma y de la resta. Eso me lleva entonces a que debo de aplicar el concepto que se denomina propiedad distributiva. La propiedad distributiva va a llevarme a multiplicar estos dos factores por estos dos factores como primer caso, luego estos dos factores por todos estos factores, que si se dan cuenta son más, y luego estos dos factores por este último factor. Obviamente la propiedad distributiva conlleva la ley de los signos y también la propiedad conmutativa. Recuerden que la propiedad conmutativa menciona que el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, en esta primera multiplicación que debo de hacer, yo puedo multiplicar primero el 3, luego por el 4, luego por el 2 y luego por un tercio. O con la propiedad conmutativa, primero pudiera ser un tercio, luego por 2, luego por 4 y luego por 3. No importa, de todas maneras el resultado es el mismo. El orden de los factores no altera el producto. Sin embargo, debido a otro concepto que debemos de agregar aquí, que es la jerarquía de operaciones, yo voy a decidir cuál es la que hago primero, considerando la propiedad conmutativa. Por lo tanto, por jerarquía de operaciones, todas estas se están multiplicando, por lo cual puedo hacer cualquiera. Sin embargo, aquí hay una división. Para hacer de la misma jerarquía, puedo hacer primero una multiplicación o primero la división, como sea necesario, de acuerdo a lo que a mí convenga. Por lo cual, como no puedo utilizar calculadora, decido primero hacer la división de este 3 entre este 3. Recuerden que se tienen que multiplicar estos dos por estos dos. Pero de esa multiplicación, primero elijo la división. Ese resultado me da la unidad. Y la unidad por esta otra unidad me da la unidad, por este 2 me da 2 y por este 4 me da 8. Por lo cual, aquí yo ya obtengo que el primer resultado de esa propiedad distributiva es un 8. Si yo quisiera hacerlo de otra manera, pudiera hacer primero 4 por 2 me da 8, 8 por 1 me da 8, y como este 3 entre 3 me da la unidad, 8 por 1 me sigue dando 8. Vuelvo a insistir, el orden de los factores no altera el producto, que viene involucrado en la propiedad distributiva, distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma y de la resta, y en la jerarquía de operaciones para decidir cuál es la operación que voy a realizar primero. Ahora bien, continuamos con la propiedad distributiva. Estos dos elementos tienen que multiplicar ahora a todos estos elementos. Y de aquí volvemos a hacer lo mismo. Como hay multiplicaciones, el orden de los factores no altera el producto, y por jerarquía de operaciones observo que las multiplicaciones y las divisiones tienen la misma jerarquía. Por lo cual, nuevamente hago primero la división del 4 entre 4, lo cual me da 1, y 1 se va a multiplicar por todos los demás elementos. Por lo cual, el 1 por el 3 me da 3, por el otro 3 me da 9, y por el otro 3 me da 27, y por el signo menos, por ley de los signos, me da menos 27, y menos 27 por la n me da menos 27n. No importa cómo decida hacer la multiplicación, de todas maneras el resultado es el mismo. Hagámoslo de otra manera. Si multiplico primero el 3 por el 3, me da 9. Si luego la división del 4 entre el 4, me da 1, y 9 por 1 me da 9. Y por el otro 3 me da 27, y por la n me da 27n, y por el menos ya me dio menos 27n. Entonces, no importa cómo lo vea, obviamente considerando que primero fue por este elemento, luego por este elemento y luego por este elemento, pues entonces, considerando propiedad distributiva, jerarquía de operaciones y propiedad conmutativa que viene involucrada en estas dos, pues me va a dar el resultado, y la idea es hacer las operaciones para que no tenga que utilizar calculadora. Siempre me voy con las operaciones más sencillas. Por último, en la propiedad distributiva, ahora hay que multiplicar estos dos elementos por el último elemento, que es el 5. Comienzo por ley de los signos, me da un signo positivo, y de aquí 5 por 4 es 20, 20 por 3 me da 60, o cambio el orden, 3 por 4 2 y 5 60, etc. No importa cómo lo considere, de todas maneras me da el mismo resultado. Aquí en este lado, pues 4 por 3 me da 12 y 12 por 0 me da 0, o 0 por 3 me da 0 y 0 por 4 me da 0. El orden de los factores no altera el producto, y aquí voy a tener un resultado que es 0. De ahí observo entonces que en esta ecuación, otra vez, vuelvo a tener
jerarquía de operaciones para saber cuál es la que voy a realizar primero. Para poder ver la jerarquía de operaciones necesito checar el concepto de términos semejantes para ver cuáles son los que con cuáles puedo realizar la operación. Me doy cuenta que estos son términos semejantes al ser términos independientes. Como los dos están sumando, puedo aplicar la ley de la suma. Por lo tanto, aquí me da un 68. Y de una vez, para hacer las cosas más rápida, voy a aplicar de una vez una operación inversa. La operación inversa me va a llevar a que esté más 68. Al hacer la operación inversa en el miembro izquierdo, me va a quedar como resultado un menos 68. Hacemos lo mismo. Recuerden que eso estaba en el miembro derecho, por lo tanto aquí escribo un igual para que ya se vea que está en el miembro derecho. Y de aquí me doy cuenta que tengo una multiplicación de menos 27 por n. Como este menos 27 es un factor, está multiplicando, este factor ahora va a dividir. Eso me va a llevar a que ese número que está multiplicando, que es un número negativo, ese número ahora va a dividir en el miembro izquierdo. Por lo tanto es un menos 27. Recuerden que es un número que está multiplicando y tal cual debe describirse como el número que está dividiendo. De ahí entonces obtengo que ese es el resultado del número n, que era el que quería calcular. Y de una vez, ya que me estoy dando cuenta que hay una división de signos, de una vez vamos a aplicar la ley de los signos. Y si aplico la ley de los signos, pues sabemos que ese menos entre ese menos me da más. Y por lo tanto ya no es necesario escribir esto y ya sé que ese es el resultado. Sin embargo, debemos verificar si esto no se puede simplificar. Recuerde que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Si aquí lo obtengo mitad es un 34, este no tiene mitad, por lo tanto no puedo verificar una mitad. Me voy a tercera, para que tenga tercera la suma de estas dos cifras me debe de dar un múltiplo de 3. 6 más 8 me da 14, 14 es un múltiplo de 3, por lo tanto no tiene tercera. Para que tenga quinta, los dos deben terminar en 0 o en 5, por lo cual me doy cuenta que no se puede simplificar y llegamos a la conclusión que este es el valor que debe de tener esta letra n, esa constante, para asegurar que este punto pertenezca a esa recta. De otra manera, no va a ser posible. Pasamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 es similar a los otros dos. Vamos a revisarlo, vamos a analizarlo. Me están preguntando qué valor le asigno a n. Observamos a n, nuevamente la n, al igual que en el caso anterior, forma parte de la forma general de la recta, pero ahora no me dan una coordenada conociendo la abscisa y la ordenada, sino mencionan que corta el eje de las abscisas. Por lo tanto, sabemos que en el eje de las abscisas, que es horizontal, ese eje de las abscisas cumple con la siguiente característica. Este punto, este punto, este punto o cualquier punto que está en el eje de las abscisas tiene la misma característica, y la característica de todas ellas es que, por ejemplo, ese punto podríamos decir que es menos 1,0, este punto podemos decir que tiene una coordenada 2,0, este quizás tendrá una coordenada 5,0, este posiblemente tenga una coordenada 10,0, pero observamos que en todos ellos se observa la misma característica, y la característica es que en el eje de las abscisas siempre la ordenada es 0. Y eso es curioso, porque si es eje de las abscisas, yo pensaría que la característica va relacionada a la abscisa, y no. Todos los puntos que están en el eje de las abscisas cumplen con lo mismo, que es tener una ordenada 0. Esta es una característica del lugar geométrico llamado eje de las abscisas. Podemos representarlo a través de un punto y decir que el eje de las abscisas va a tener un punto con la característica que siempre la ordenada es 0. Y la abscisa pues puede ser cualquier valor. Como sabemos que la letra X me representa a las abscisas, podemos entonces ya tener a través de la característica y de un punto que representa este lugar geométrico, podemos entonces tener el caso anterior donde me daban las coordenadas, solamente que esta coordenada la tuve que obtener a través de lo que se menciona en el enunciado. Por lo tanto, volvemos a aplicar el concepto de lugar geométrico, y con el concepto de lugar geométrico que me permite sustituir la forma, cualquiera de ellas, entonces voy a tener ahora que es un 3 multiplicado por una n, que es el valor que debo de obtener, por una abscisa, que la abscisa obviamente no la conozco, y por más un 4 que tiene una ordenada que es 0,
0 menos un 10 igual con 0. Fíjense cómo yo solamente leí hasta esta parte. Y eso es lo importante de los ejercicios. Vayan leyendo poco a poco para que vean lo que pueden obtener, el concepto que pueden obtener para aplicarlo. Ahora bien, continuando la lectura del ejercicio, me dice, corta el eje de las abscisas, ya sé cómo es, pero en el punto cuya abscisa es menos 2/3. Eso quiere decir que entonces la abscisa sí la conozco. Yo había mencionado, por lo que se mencionó, por lo que decía solamente en esta parte del enunciado, que no conocía la abscisa, pero ahora me dicen que sí la conozco y que es menos 2/3. Eso me lleva entonces a hacer una adecuación, borrar aquí la abscisa, porque la abscisa sí la conozco y precisamente es de un valor que es menos 2/3. Ahora bien, con eso que acabamos de obtener, ya lo demás es aplicar todos los conceptos que sabemos y me doy cuenta que por lo que puedo hacer son las multiplicaciones. Y obviamente esas multiplicaciones conllevan la ley de los signos. Aquí observo que este más por este menos me va a dar un signo negativo. Y posteriormente, utilizando el concepto de jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a hacer primero, observo que aquí hay un 3 que multiplica al 2. Sin embargo, hay una división y sabemos que la multiplicación y división tienen la misma jerarquía. Por lo tanto, primero hago la división y al hacer la división me da 1. Y 1 por el 2 me da 2 y el 2 por la n pues simplemente es 2n. Por lo cual aquí es un menos 2n. Aquí hay que aclarar que aquí no estoy aplicando propiedad distributiva, porque solamente hay multiplicaciones involucradas. En el ejemplo anterior sí se distribuía la multiplicación sobre los elementos de la suma y de la resta. Aquí no hay propiedad distributiva, solamente hay un orden de los factores no altera el producto y la jerarquía de operaciones. Me voy a la siguiente multiplicación, me doy cuenta que 4 por 0 es 0, no escribo nada y luego aquí me queda un menos 10 igual con 0. Bueno, teniendo eso, otra vez necesito saber qué es lo que voy a hacer primero. Y entonces, por jerarquía de operaciones, observo que son sumas y restas. Sin embargo, para poder decidir si puedo o no puedo hacer la operación, necesito ver el concepto de términos semejantes. Me doy cuenta que no son términos semejantes. Por lo tanto, pasamos al concepto que se denomina operaciones inversas. Aquí tengo una resta. La operación inversa que se va a aplicar en el miembro derecho es una suma. Por lo cual, aquí voy a obtener un 10 y observo que aquí hay una multiplicación por un menos 2. Por lo tanto, al hacer la multiplicación por menos 2, quiere decir que la operación inversa se va a hacer en el miembro derecho de este número que se llama factor. Ese número que es factor ahora va a ser divisor. Por lo cual aquí va a dividir y ese es el valor de la constante. Observo que para este caso lo quise hacer separado. Aquí tengo primeramente que aplicar la ley de los signos, porque son signos diferentes en una división, pero también me doy cuenta que esto lo puedo dividir, por lo cual también vamos a aplicar el concepto de dividir, el de división. Eso me lleva a que la letra n debe tener un valor de menos 5. Vean la diferencia, a veces a veces los valores que voy a obtener se van a poder simplificar, pero a veces no. A veces no se puede, pero a veces sí se puede dividir. Y si se puede, pues es un concepto que sabemos hacer y por lo tanto hay que realizarlo. Vamos a resolver otro ejercicio con la misma conceptualización que estamos haciendo de lugar geométrico, pero con un poquito más de grado de dificultad. Aquí me mencionan que debo de calcular el valor de la letra m. La letra m yo observo que está en esta forma general de una primera recta, pero también está en la forma general de una segunda recta. Por eso ahora ya se nota y se observa un mayor grado de complejidad. Por lo cual, estas dos rectas deben tener el mismo valor de la m. Vamos a ver qué dice después porque todavía no hay ningún concepto de geometría analítica que yo pueda aplicar ahorita. Me mencionan que se cortan en un punto. Eso quiere decir que estas dos rectas se van a intersectar en un punto. Ese punto donde se van a intersectar está situado en el eje de las ordenadas. Entonces, ahora sí ya tengo un concepto que puedo analizar. Si está en el eje de las ordenadas, verificamos y observamos que en el eje de las ordenadas vamos a tener un comportamiento.
ese comportamiento lo van a tener todos estos puntos. Por ejemplo, si este punto está situado en 0,-5 y este punto lo vemos situado en 0,-3 y este punto lo vemos situado en 0,6, si ustedes observan, estos puntos tienen el mismo comportamiento y el comportamiento es que se está repitiendo un elemento. Por lo tanto, como ese elemento se repite, entendemos que el lugar geométrico que se llama eje de las ordenadas cumple con un comportamiento y ese comportamiento es que la abscisa es 0. La abscisa siempre va a ser 0. Por lo tanto, hay un punto que puede simbolizar el comportamiento que acabamos de mencionar. Si la abscisa es 0, la ordenada me di cuenta que no importaba, porque en todo ese lugar geométrico que es el eje de las ordenadas, no importaba qué valor tuviera la ordenada de la coordenada, lo que se iba a repetir era el comportamiento que la abscisa es 0. Por lo cual volvemos a tener lo que habíamos mencionado anteriormente. Tenemos una recta que tiene un punto que pasa por esa recta y debido al concepto de lugar geométrico, entonces yo puedo sustituir, por lo cual, por el concepto de lugar geométrico, simplemente hago una sustitución. De ahí me queda que la m menos 1 multiplicado por la x más la m por la y menos el 5 igual a 0, y en esa ecuación yo voy a sustituir esta abscisa y esta ordenada, por lo cual voy a sustituir en esta abscisa el valor que acabo de obtener, que es un 0 debido al comportamiento, y voy a sustituir una ordenada que, si se dan cuenta, pues la ordenada es la ordenada, o sea, no puedo sustituir nada más. De aquí, al hacer la sustitución en la primera ecuación, vamos a hacer lo mismo en la segunda ecuación. Si hago la sustitución en la segunda ecuación, vamos a tener una letra m multiplicada por la abscisa, que ya sabemos que es un 0, más un 2m menos 1 multiplicado por una ordenada que es la y, más el 7. En ese momento observo que voy a tener una ecuación y voy a tener otra ecuación. Como tengo dos ecuaciones, observo que también tengo una incógnita que se llama m y también tengo otra incógnita que se llama la letra y. De ahí decido, por lo que aprendí en álgebra, que tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y por lo tanto necesitamos resolver el sistema. Para poderlo resolver, pues lo primero que debemos de hacer son operaciones para que las ecuaciones no queden tan complicadas, y para hacer operaciones el recurso de jerarquía de operaciones para ver cuál es la operación que hago primero. Me doy cuenta que aquí hay una multiplicación, la cual la puedo hacer y cuyo resultado es 0. De aquí me doy cuenta que para poder aplicar la jerarquía de operaciones necesito revisar si son términos semejantes. Observo que estos no son términos semejantes porque este es un término independiente y este es un término lineal en y por lo cual puedo escribir que aplicando estos conceptos obtengo una my menos 5 igual con 0. Llevándolo a la par y haciendo también aquí jerarquía de operaciones y revisando y verificando términos semejantes, observo que esta multiplicación me da 0 y en la otra lo que puedo aplicar es la propiedad distributiva. Acuérdense que la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre los elementos de la resta, en este caso que es el minuendo y es el sustraendo. El orden de los factores no altera el producto, por lo tanto puedo multiplicar de esta manera o puedo aplicar la propiedad distributiva al revés. De ahí entonces puedo escribir que aquí es un 2my menos y más 7 igual 0. Ahora bien, ya que me quedaron las ecuaciones de manera que están separados los términos en y y los términos independientes, observo que aquí tengo dos incógnitas, aquí también sigo teniendo dos incógnitas, por lo cual necesitamos aplicar alguno de los métodos conocidos, cualquiera de ellos que sea más rápido, por lo cual podríamos decidir en hacer un método de sustitución calculando el valor de una de las dos incógnitas. Cualquiera de las dos incógnitas son fáciles de calcular, por lo tanto vamos a calcular
M. ¿Por qué calculo la M? Porque si se dan cuenta aquí solamente sustituyo en un solo lado. Esa fue la razón, ese fue el argumento por lo cual lo decidí así, ¿no? Entonces, si calculamos el valor de la M, obtengo que la M es, aquí tengo una suma, la operación, perdón, tengo una resta, disculpen, la operación inversa es una suma, aquí tengo un 5, aquí tengo una multiplicación, la operación inversa es una división, y por lo tanto ya calculé el valor de la Y. Recuerden que lo que voy a hacer es el método de sustitución, aquí vamos a escribirlo, vamos a utilizar el método de sustitución para resolver el sistema de ecuaciones. En el método de sustitución ya calculé el valor de una incógnita y ahora lo que debo de hacer es sustituir en la otra ecuación. Al sustituir en la otra ecuación vamos a obtener que es un 2 multiplicado por el valor de la m. El valor de la m es un 5 entre y multiplicado por una y menos una y más 7 igual 0. Continuamos de lo aprendido en álgebra. Observo que otra vez, para decidir qué es lo que debo de hacer, comienzo con jerarquía de operaciones. Me doy cuenta que aquí hay una multiplicación donde el orden de los factores no altera el producto y donde yo puedo decidir cuál es la operación que voy a realizar primero. Debido a que en la jerarquía de operaciones hay multiplicaciones y divisiones, puedo hacer cualquiera. Decido que primero hago la división de la y entre la y, dándome por resultado un 0. Y entonces el resultado de esa multiplicación simplemente es un 10. Luego tengo una menos y, donde no puedo hacer alguna otra operación debido a que no son términos semejantes. Observo que estos dos no son términos semejantes, por lo cual los reescribo tal cual y me queda menos 7, perdón, menos y más 7 igual 0. Continuando observando para ver qué es lo que puedo hacer, ahí me doy cuenta que tengo por jerarquía de operaciones, observo que hay términos semejantes y esos términos semejantes precisamente son el 10 y el 7. Como los dos son positivos, vamos a aplicar ley de la suma. Observo que S17 ya no voy a tener que hacer más operaciones porque aquí tengo una menos y, por lo cual hago una operación inversa y al hacer la operación inversa, esta y, hago la operación inversa en el miembro derecho y ya me quedó que la y tiene un valor de 17. Pero si ustedes se dan cuenta al aplicar esta operación inversa, yo estoy dejando a la y en el miembro derecho. No me conviene dejarla en el miembro derecho porque sabemos que todas las incógnitas deben estar en el miembro izquierdo. Por lo cual, lo que podemos hacer para que la incógnita quede en el miembro izquierdo es aplicar otro concepto que se denomina propiedad reflexiva. Recordemos que la propiedad reflexiva me indica que si un número es igual a una variable, pues yo también puedo escribir que la variable es igual a ese número. No importa en qué posición las ubique, izquierda a derecha o derecha a izquierda, de todas maneras es una igualdad. Eso quiere decir que si yo ya sé que por la operación inversa esta y me va a quedar en el miembro derecho, pues yo puedo aplicar propiedad reflexiva y en lugar de escribirla en el miembro derecho, la voy a escribir en el miembro izquierdo y yo ya sé el valor de una incógnita. Recordemos que me están pidiendo el valor de la m, no el valor de la y. Así que esta y me sirve para saber que el punto donde se van a cruzar esas dos rectas va a ser un punto de coordenadas 0 en la abscisa y 17 en la ordenada. Yo obtuve el punto donde se cruzan, pero no me están pidiendo el punto donde se cruzan. Están preguntando por el valor de la m. Por lo cual, lo que debo de hacer precisamente es sustituir el valor de la incógnita, el valor de y, en alguna de las dos ecuaciones. De estas dos ecuaciones yo me doy cuenta que la ecuación más sencilla es la que está a la izquierda, por lo tanto sustituyo donde me convenga más, para que las operaciones sean más simples, para que sea más eficiente el proceso, y por lo cual tengo que una m multiplicado por el 17 menos un 5 es 0. De ahí observo que por jerarquía de operaciones, pues no hay ninguna operación que pueda hacer precisamente porque no son términos semejantes, y como no son términos semejantes, entonces decido hacer una operación inversa, donde esa operación inversa hacer una resta. La operación inversa es una suma en el miembro derecho,
De ahí me queda que esto es un 5. Y luego me doy cuenta que aquí hay una multiplicación. La operación inversa es una división. Y ese es precisamente el valor de la incógnita que me están pidiendo. Para que tanto esta recta como esta recta crucen en el mismo punto que está situado en el eje de las ordenadas, donde ese punto también calculamos que es el punto de coordenada 0,17.